Procedimientos en C++. Bueno, para implementar funciones y procedimientos en C++, primero debemos saber qué es una función y qué es un procedimiento. Pues una función, así en facilito, son procedimientos encapsulados en un bloque. Usualmente recibe parámetros cuyos valores pues se pueden utilizar para efectuar operaciones y adicionalmente, y esto es lo principal, retornar un valor. ¿Ok? Una función retorna un valor. ¿Y por qué digo esto? Porque un procedimiento es exactamente lo mismo que una función, pero con la diferencia de que estos no retornan un valor. Y lo fascinante de una función o de un procedimiento es que es código que se puede reutilizar, que puede ser llamado cuantas veces queramos, siempre y cuando esta función o este procedimiento esté en la misma hoja de código. Al menos que declaremos una librería, pero bueno, eso ya es un tema aparte, ¿ok? Para entenderlo mucho mejor vamos a ir a la práctica. Vamos a plantearnos el problema, por ejemplo, de la suma de dos números. Vamos a sumar dos números y vamos a mostrar el resultado. ¿Y cuál sería una de las maneras más correctas de implementarlo? Sencillo. Primero vamos a definir que el número 1 y el número 2 van a ser enteros. Por ende, si vamos a sumar dos números enteros, el resultado también tiene que serlo. Una vez declaradas estas variables, pues vamos a pedir al usuario que ingrese el número 1. Vamos a leer este número. Posteriormente vamos a pedir que se ingrese el número 2. Leemos igualmente el número 2. Y como se dijo, se va a mostrar el resultado, lo cual va a ser la suma de número 1 más número 2. Vamos a mostrar el resultado. Y pues vamos a compilar, ¿ok? Ingresa el número 1, 5, ingresa el número 2, 3 y el resultado es 8. Hasta ahí todo bien, no hemos ocupado ninguna función, ningún método, salvo pues la función principal que es el intMain. Pero con excepción de eso, ninguna función, ningún procedimiento. Así que vamos a adaptar este código que ya todos comprendemos a un procedimiento, ¿ok? El procedimiento lo vamos a declarar en la parte de arriba y vamos a empezar con el void. ¿Y por qué void? Porque void significa vacío, es decir, que no nos retorna ningún valor. Como se dijo en la teoría y también en la práctica, un procedimiento no retorna un valor. Y como el procedimiento es una suma, entonces le vamos a llamar sumar. Vamos a sumar dos números, por lo tanto vamos a pasar por parámetros el número 1 y el número 2. Entonces vamos a sumar esos números, por lo que necesitaremos una variable en donde vamos a almacenar ese valor. Y justamente es lo que tengo acá. Resultado es igual a número 1 más número 2. Pero primero debemos declarar resultado. Y listo. Vamos a llamar al procedimiento que se llama sumar. Vamos a pasar por parámetros al número 1 y al número 2. Y estaría listo. Vamos a ver si compila. Para proceder a explicar, por ejemplo, ingresa el número 1, 5, ingresa el número 2, 6. Entonces el resultado es 11. Vamos a explicarlo. Por ejemplo, empezamos con el procedimiento sumar. Como dijimos, el procedimiento no retorna ningún valor, por lo tanto va a ir un void, es decir, un vacío, porque, valga la redundancia, no está retornando nada. Y vamos a pasar por parámetros, es decir, va a recibir dos parámetros, en este caso enteros, el número 1, el número 2, el cual pues lo vamos a sumar y ese valor lo vamos a almacenar en la variable resultado para posteriormente mostrarla. Ojo, cuando llamamos al procedimiento estamos diciéndole sumar número 1, número 2, pero no necesariamente debe tener el mismo nombre. Acá puedes ponerle, por ejemplo, gatito. Entonces acá le ponemos gatito y no habría ningún problema. Pero pues una buena práctica es llamar a las variables por la utilidad que va a tener en ese código, ¿ok? Puedes ponerle a tu variable Goku, Vegeta y no va a haber ningún problema, pero pues no es una buena práctica. Entonces ya vimos que se puede adaptar ese código a un procedimiento y a una función, pues una función también, y lo vamos a ver en este momento. Por ejemplo, una función sí retorna un valor. Y como vamos a sumar dos números enteros, entonces lo que nos va a retornar es un número entero. Entonces ya no va a ser void, va a ser int, porque nos va a retornar un número entero. Entonces vamos a hacerlo con un return. Y retornamos el resultado.
Listo, ya no necesitamos esto. Lo vamos a poner acá. Y el resultado va a ser igual a lo que nos retorna la función sumar, que en este caso nos va a retornar la suma de número 1 más número 2. Es válido que se haga de esta manera, pero podemos hacerlo más resumido. Por ejemplo, ya no necesitaríamos resultado, sino simplemente los vamos a retornar de una manera más directa. Vamos a ver si funciona, vamos a ver si compila. Ingrese el número 1, por ejemplo 5, ingrese el número 2, 7. El resultado es 7. Listo. Pero aún podemos seguir comprimiendo más el código para evitar línea de código y el programa se haga más ligero. Por ejemplo, el resultado ya no lo vamos a almacenar en el resultado, sino simplemente lo vamos a mostrar directamente. Ponemos acá y pasamos a compilar. Ingrese el número 1, por ejemplo 6, ingrese el número 2, 2, entonces el resultado es 8. Así de sencillo. ¿Y qué es lo fabuloso, qué es lo genial? Que podemos hacer lo mismo, por ejemplo, para una resta, para una multiplicación, para una división y tener una calculadora. Por ejemplo, vamos a hacerlo con la resta, ¿ok? Vamos a poner la función restar, ya no va a ser sumar, va a ser restar. Ingrese el número 1, ingrese el número 2 y ahora ya no va a ser suma, va a ser una resta. Aquí ya no vamos a poner el resultado es, sino vamos a poner la suma es. Copiamos. La resta es. Y le ponemos restar. Un endel para que no se vea amontonado. En paréntesis por acá. Y compilamos. Por ejemplo, 9. Por ejemplo, 5. La suma es 14 y la resta es 4. Y así de sencillo se implementó una mini calculadora en el lenguaje de programación C++, utilizando funciones. Y antes vimos que también se puede hacer con métodos. A lo que mi pregunta, como siempre, es: ¿te pareció complicado? Pues yo creo que no, pero igual házmelo saber en la cajita de comentarios. Ya sabes que esto es Programación, en donde hablamos de programación en tu lenguaje. Hasta la próxima.